días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, acá estoy un poquito con tos, pero les quería dejar algunas lecciones y bueno, les voy a mandar otro ejercicio después en el correr del día, algunos mapitas y esas cosas para que ustedes tengan ahí y revisen y bichen, porque bueno, yo no tuve la otra clase con ustedes y bueno, me gustaría terminar bien la materia, ¿no? Y bueno, y quiero dar gracias a Dios por sus vidas y bueno, y agradecer a Dios por ustedes, amén. Bueno, quiero orar primero para que ustedes puedan tener ese tiempo lindo. Yo voy a mandar varios videos porque a veces no me deja el WhatsApp mandar videos muy extensos, entonces voy a mandar unos 4 o 5 videos para que ustedes puedan ir leyendo y se van mandando los ejercicios. ¿eh? Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, me coloco delante de tu presencia y ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea sobre mí, dándome la sabiduría para poder ayudar y bendecir a mis hermanos y para que tú te puedas glorificar, Señor amado, en el nombre de Jesús en cada vida. En tus manos nos encomendamos a ti y te damos gracias ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo más o menos estuve resumiendo porque el libro es grandísimo y lamentablemente, claro, tenemos un montón de cosas que de repente yo para cuando lo vuelva a hacer a la materia, si Dios quiere, ¿no? Bueno, y la idea es resumir para que ustedes puedan tener todo el material, ¿sí? Bueno. Estamos en un periodo de transición, recordemos que la iglesia empezó en Jerusalén y bueno, y que está siguiendo, y bueno, se va a Judea y luego a Samaria, ¿no? Y bueno, acá como dice la página 138, Dios guía a los creyentes llenos del Espíritu Santo para aquellos que le buscan, ¿está? Dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6, ¿está? Dios habla en diferentes formas con los pecadores que buscan a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Felipe, que fue hacia el etíope. Dios envía a las personas para que esas personas conozcan más de cerca al Señor. Sucede en Hechos 8:26 en adelante, donde Felipe se acerca al etíope y le habla del Señor, y el etíope es bautizado en las aguas en el momento. Luego tenemos también a Ananías, ¿verdad? Que se acerca a Saulo de Tarso, acá por el capítulo 9, ¿no? Y bueno, ahí hay una conversión, que es la de Pablo, ahí a partir del versículo 10 en adelante. Y bueno, también hablamos de Pedro, que se va hacia Cornelio. O sea, Dios premia a todos aquellos, digamos, personas incrédulas o sea, personas gentiles o personas que están lejos que buscan a Dios, ¿no? A veces están lejos, en lugares, en parajes lejos, o simplemente viven muy lejos, y bueno, y ellos buscan a su manera, o tal vez porque hayan escuchado a Dios, y bueno, y Dios les sale al encuentro, eso es evidente, les sale al encuentro, y es lo que nosotros podemos observar en la palabra, ¿no? Con Felipe, con Ananías, con Pedro y Cornelio, ¿verdad? Y también Pablo cuando va hacia Lidia, ¿verdad? Y hacia otros, allá por Hechos 16:9 en adelante. Todos aquellos que buscan al Señor, bueno, Dios indica o guía a las personas para que nos acerquemos a ellos y bueno, y de alguna manera ellos encuentran al Señor. Algunas personas leen la palabra porque, claro, les regalan una Biblia o lo que sea y no la entienden, ¿verdad? Fue lo que sucedió en el caso de Felipe y el etíope, pero cuando ellos abrieron su corazón al Señor, el etíope pudo entender porque Felipe le explicó y bueno, y desde ahí comenzó toda lo que es la transición. Hubo toda una transición importante que nosotros tenemos que tener, en cuenta, ¿verdad? Ahí más o menos por esos lados, Saulo se convierte, ¿verdad? Una de las cosas que nos enseñan acá en el capítulo 109, en la página 192, que no debemos desesperarnos nunca. Este libro es extenso, pero es hermoso.
¿tá? Es muy lindo, pero con 9 clases no le arreglamos nada, ¿no? Es un libro que tenemos que darle mucho tiempo y bueno, y estudiarlo, ¿tá? Detenidamente, el libro de vida y acción, ¿no? Y bueno, y que nosotros podamos, aunque terminemos la materia, leerlo, porque de acá podemos sacar un montón de bosquejos, ¿tá? Para ayudar. Acá, por ejemplo, nos habla de que no nos debemos desesperar. El enemigo a veces hace cosas para desesperarnos, como en el caso de la persecución, ¿tá? Que fue lo que pasó cuando murió Esteban. Pero eso llevó a la conversión de un hombre muy importante, que fue Pablo, ¿verdad? Y entonces el efecto que causó la conversión de Saulo en la guerra entre Dios y Satanás, Dios sacó a Saulo del ejército diabólico y lo escogió como general en el reino de Dios. Es increíble, ¿no? Lo que Dios puede hacer con las personas inconversas. Sigo con otro video. Bueno, seguimos. Ya mencionamos, por ejemplo, que empieza un periodo de transición después de la muerte de Esteban, ¿no? Bueno, Dios habla con Pedro, va hacia Cornelio, luego vemos también cuando se van a Samaria, ya en Samaria ya empieza ahí toda una transición entre judíos y gentiles, no se olviden, ahí aparece en acción aquel hechicero, ¿tá? Y bueno, Felipe luego está con el etíope, y bueno, después cuando, bueno, evidentemente ya en la muerte de Esteban ya empieza como una transición, porque empieza una persecución mucho más violenta. La iglesia se dispersa, la de Jerusalén, y empiezan a ir a todas las colonias, acuérdense, a todas las colonias romanas, ¿no? A todas las provincias romanas que había, ¿está? Hubo un cambio de ambiente, ¿no? Un ambiente judío netamente, se cambió a otro tipo de ambiente social, geográfico y religioso, ¿tá? Porque ahí ya primero se empezó como a ir hacia las personas que eran gentiles, pero que creían en Dios, ¿no? Como en el caso de Cornelio y el etíope. Pero luego de la conversión de Saulo, ya se fue hacia otro ámbito, ya se cambió hacia lugares donde nunca se había predicado la palabra, o por ahí se encontraba algún creyente, ¿tá? de la dispersión, digamos, ¿no? Y bueno, y de ahí ya se hacía el trabajo misionero. ¿tá? Se comienza a cambiar los lugares, los personajes, la atención ya deja de ser dentro de lo que es la iglesia de Jerusalén, ya se deja de lado la atención en Pedro, en Juan o alguno de los apóstoles, sino que el énfasis comienza cada vez en un contexto más gentil, ¿tá? Es un periodo desde judíos a gentiles, ¿no? Empieza de repente con el centurión romano, aquel Cornelio, que no solo se convirtió con todos sus amigos y parientes, sino que además recibió el bautismo del Espíritu Santo. Eso como ya vimos, fue algo que sorprendió a los judíos, ¿no? De saber que Dios no tenía excepción de personas, sino que Él bautizaba a todos los que Él quería. ¿Tá? Esto marca el comienzo de una fase de transición que sirve como preámbulo de lo que vendrá luego con los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta para que, tenemos que ver, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que, por ejemplo, no hay una razón para que nos desesperemos cuando vengan la lucha, cuando viene una persecución o algo, porque ¿qué pasa? Eso le dio énfasis a otras cosas que Dios quería hacer hacia el mundo gentil, ¿no? El cristianismo es más que una experiencia, es el camino, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, si vamos a camino, Saulo quería encarcelar a todos los que pertenecían al camino de Dios. Algunos no creyentes decían cosas malignas acerca del camino.
En Éfeso se levantó un gran disturbio acerca del camino de Dios. Una vez Pablo persiguió a muerte a los seguidores del camino del Señor. Y Pablo llegó a ser seguidor del camino y Félix también estaba bien informado acerca del camino de Dios. O sea, estamos hablando del cristianismo, o sea, del camino de Dios. Algunos tratan de reducir el cristianismo a una oración o a una experiencia. Es verdad que para seguir a Jesucristo hacemos una oración de arrepentimiento y llegamos a ser hijos de David al nacer de nuevo. Esta experiencia es maravillosa, pero el cristianismo es más que una experiencia. Es el camino al cielo. Es decir, es un estilo de vida. No nos olvidemos de eso. ¿Tá? Acá, por ejemplo, Dios nos habla de que es un estilo de vida. Inclusive más, todo aquel que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Y acuérdense en que lo sucedió cuando se convirtió Saulo. ¿Tá? Saulo no le dio la vida para arrepentirse de haber hecho lo que había hecho. Pero bueno, eso abrió un camino hacia lo que hoy por hoy llamamos los gentiles, que somos nosotros. Empezamos un poquito con lo que era la predicación en Samaria. Esta persecución, aunque fue terrible para quienes padecieron, sirvió para que el mandato de Jesús que él había dado se cumpliera. Allá en Hechos 1:8, no se olviden. Estos improvisados e involuntarios misioneros eran lo que hoy se llaman los laicos, o sea, sintieron que tenían que llevar el evangelio y lo llevaron. A ellos se les dice laicos, ¿no? Aquellos que están en la iglesia, son obreros comunes y llevan a otros a Cristo. ¿Tá? No eran ni diáconos, no eran presbíteros, no eran pastores, no eran maestros, eran simples obreros de la iglesia, colaboradores, y ellos llevaron el evangelio igual a las otras personas. A eso se les llama laico. No tenían ningún tipo de título dentro de la iglesia, ¿no? Era gente común y corriente que no tenía ningún cargo especial, ¿tá? Como la mayoría, que eran apóstoles y en fin, ¿tá? Pero sí tenían una profunda relación con Dios y ello llevó a que ellos llevaran un mensaje poderoso a todas lo que son las provincias romanas. Felipe era muy usado por el Señor en su predicación, el cual también era respaldada por los milagros y las señales. Porque es muy importante que solo la predicación van los milagros. El acto de querer comprar con dinero los dones, cuando se le ocurrió a Simón, ¿se acuerdan? El hechicero, ¿tá? Eso se le llamó simonía. Eso es considerado como un pecado gravísimo, ¿tá? En medio del éxito de las multitudes, Felipe recibe el llamado para ir a predicar, ¿tá? A un solo hombre del desierto. Después de estar ahí, el Espíritu Santo se lo llevó para predicarle al etíope. Sigo en otro. Bueno, y ahí ya conocemos toda la conversión del etíope. Bueno, pero ahora vamos a la conversión de Saulo y sus viajes. Saulo era una forma helenizada, digamos, griega, de decirle Saúl, ¿tá? Que significaba pedido o requerido para Dios. ¿tá? Y Pablo, que es del griego Paulus, que significa pequeño. Por eso él se consideraba pequeño ante todos los apóstoles, porque dice que cuando Jesús se le apareció, como un abortivo se sintió, o sea, algo muy empequeñecido. ¿tá? Él nació, bueno, en la ciudad de Tarso, al sureste de Asia Menor, en lo que hoy llamamos Turquía. ¿tá? Era un centro intelectual muy importante en esa época. Su padre obtuvo de alguna manera la ciudadanía romana, no sabemos cómo fue, ¿tá? Eso lo heredaban luego, ¿tá? De los demás, por eso lo iban heredando de su familia como, digamos, ciudadano romano, ¿no? Entonces, claro, fue enviado luego, como hijo de un judío, fue enviado a Jerusalén a estudiar junto con Gamaliel, ¿verdad? Como todo judío de la época, aprendió además un oficio manual para ganarse la vida, que era la confección de las tiendas de campaña. Era un lucrativo negocio en aquellos tiempos, ¿tá? Donde los viajes se hacían en su mayoría a pie. ¿tá? Con esto fue que financió gran parte de sus viajes misioneros. Eso no lo sabíamos, pero está bueno que tengamos esos pequeños datos. ¿tá? Es tremendo que
es importante lo que es hacer la obra de Dios y bueno, y de saber cosas, ¿no? Bueno, podía hablar y escribir a la perfección tanto el griego como el hebreo, y su contacto en el mundo helenizado, o sea, el mundo griego, ¿tá?, le daba una gran ventaja sobre sus paisanos de Palestina. ¿Tá? Bueno, ahora después vemos también que dentro de esa conversión aparece un trabajo que hizo Pedro, ¿tá? Y bueno, antes también quería acotar que Saulo fue bautizado en agua y en espíritu. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿tá? En Hechos 9 nos muestra algunas cosas que son importantes para los nuevos creyentes. Ya hemos visto que cada creyente necesita estar en contacto con otros. Saulo hizo esto, entonces fue bautizado en agua y en espíritu, ¿tá? 3 cosas importantes para cada creyente son las relaciones entre creyentes, por eso el congregarse es muy importante, el bautismo en las aguas y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Tá? Y Ananías también lo bautizó a Saulo en agua, ¿tá? Y bueno, y una de las cosas, ya cuando Dios lo bautizó con su Espíritu Santo, Dios llamó como en primera instancia como apóstol, ¿tá? Primero Dios llamó a Pablo para ser un apóstol, ¿tá? Segundo, Pablo bautizó a nuevos creyentes en agua, ¿tá? Entonces él oró para que ellos fueran llenos del Espíritu, ¿tá? Cuando él impuso la mano sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. O sea, bautizó a nuevos creyentes en agua, pero también oró para que otros recibieran el Espíritu Santo. Acá lo vemos en Hechos 19:1, ¿tá? Y tercero, Pablo le había dicho a los corintios que hablaban lengua más que todos ellos, ¿tá? Acá en 1 Corintios 14:18. Es probable que comenzó a hacerlo desde cuando fue lleno por primera vez con el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que los creyentes tuvieran siempre llenos del Espíritu Santo y que renovaran sus lenguas y hablaran en oración, en lenguas, para mantenerse con el espíritu activo, ¿verdad? Bueno, miramos un poquito Hechos 11, nos vamos corriendo para Hechos 11, donde las repercusiones de la conversión de Cornelio, ¿tá? Acá volvemos a Pedro, ¿tá? Cuando fue a Cornelio, la iglesia en Antioquía, ¿tá? Bueno, eso molestaba mucho a los de Judea, porque el apóstol Pedro entró a la casa de un gentil y que hubiera comido con ellos, les habló del Evangelio y encima fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿tá? La iglesia de Antioquía, Cornelio no fue el primer gentil en aceptar el mensaje, ¿no? Es importante saber que la iglesia en Antioquía fue fundada probablemente por judíos que de la persecución, o sea, de la dispersión, podríamos decir, ¿tá? Entonces, la idea era de predicar a los gentiles, a los gentiles el mensaje del Evangelio. Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, y era habitada por sirios, romanos, griegos y judíos de la dispersión. La iglesia tuvo un crecimiento numérico muy importante, ¿tá? Y muy rápida. La iglesia de Jerusalén enviará a Bernabé para trabajar entre estos creyentes. Allí fue que se comenzó a llamar cristianos a los hermanos de la iglesia por primera vez, a los seguidores de Cristo, y Bernabé necesitaba a alguien que fuera capaz de ayudarlo, ¿tá? Y bueno, y ahí fue cuando él trajo a Saulo, ¿tá? Y trabajaron juntos, ¿tá? La iglesia crecía, no solo en número, sino también que crecía en amor, ¿tá? Y bueno, y luego apareció nuevas digamos, persecuciones. Herodes Agripa I, que era el nieto de Herodes el Grande, quiso consagraciarse con los judíos, y bueno, y ahí fue cuando Jacobo murió a espada, y uno de los 12 apóstoles e integrante del círculo íntimo, junto a su hermano más Juan y Pedro. Y ahí, bueno, sucedió, ¿tá? Que el apóstol preso, ¿tá? Era muy probable que muriera, ¿no? También era la idea, pero
la misericordia de Dios fue grande, ¿no? Y bueno, Dios obró ahí y hizo un milagro muy grandioso en la cárcel, ¿tá? Y bueno, Dios hizo la obra tremenda, una obra hermosa hizo, y bueno, y ahí el Señor demostró su poder una vez más. Acá lo que vemos también en la parte de Pedro, ¿no? Y Dios, ¿no? Que lo estamos mirando en la página 215, vemos ese contraste entre Dios y Pedro, ¿no? Cuando él era discípulo, se negaba a hacer cosas, hacía cosas por impulso, inclusive siendo apóstol, quería negarse a hacer cosas, como en el caso de cuando Dios le mandó comer unos cuadrúpedos ahí que había mandado en un lienzo, y él dijo que no, y bueno, y ahí Dios con el tiempo y los años le fue enseñando cosas. Cuando él estuvo en la cárcel, entre dos soldados, él aprendió que tenía que obedecer, que si quería ver milagros, quería ver cosas que Dios hiciera en su vida, había cosas que él tenía que aprender. O sea, Pedro, como todo ser humano, tenía sus debilidades y bueno, y también tenía sus carencias, pero con el tiempo Dios empezó a enseñarle cosas para que él madurara como ministro. Por ejemplo, cuando vino el ángel, el ángel vino, le dijo que se pusiera de pie. Cuando él se puso de pie, obedeció, Dios tiró las cadenas, ¿tá? Cuando el ángel le dijo, cíñete y ponte las sandalias y la ropa, él obedeció, se puso las sandalias, la ropa, y Dios dejó que los soldados siguieran durmiendo profundamente, ¿tá? Y el ángel le dijo, vamos para afuera, y él lo siguió al ángel, y Dios comenzó a abrir las puertas de forma sobrenatural, hasta que Pedro continuó caminando, y bueno, y se encontró a la puerta de la casa aquella donde estaban los hermanos orando. Entonces, estamos viendo que hay cosas que tenemos que hacer nosotros, y hay partes que Dios tiene que seguir haciendo. Si nosotros obedecemos, Dios hace su trabajo. O sea, es un poco parte de las dos personas. Y ese pasaje nos enseña mucho sobre ese tema, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que morir Jacob? Bueno, son misterios que de repente ya su ministerio terminaba ahí. ¿Por qué Dios resucitó a Dorcas y dejó a Esteban muerto? Bueno, porque ya lo de Esteban, Esteban era el gatillo, el disparo hacia la dispersión de la iglesia. Entonces Dios lo usó hasta ese momento, ¿tá? Muchos dicen que Esteban era el precursor si no hubiera muerto y hubiera hecho el mismo trabajo de Pablo. Bueno, pero Dios sabe cómo hace las cosas y para qué y cómo, ¿ya? Y bueno, y ahí, con todo ese trajín, estamos viendo que la iglesia estaba sufriendo una transición y era necesaria, porque muchos de los que no fueron a la cárcel y no murieron, se dispersaron. Entonces, llegamos a la parte donde decimos hasta lo último de la tierra. Y ahí entra Pablo. Pablo entra como protagonista, ¿tá? Una vez que estaba con Bernabé allí en Antioquía. Antioquía creció, Dios demostró que no hacía excepción de persona. La iglesia de Antioquía bendijo la iglesia de Jerusalén, y ahí vamos viendo un montón de cositas que nos damos cuenta que la mano de Dios estuvo ahí, ¿tá? Los comienzos de la iglesia entre los gentiles, ¿tá? Los comienzos de la iglesia en este mundo, todos fueron de contexto puramente judío, ¿verdad? Luego comienzan a tener relevancia los judíos helenistas, ¿tá? Y bueno, la concreción de lo encomendado por el Señor en Hechos 1:8 hasta lo último de la tierra. Partiendo de la iglesia de Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé y sus compañeros, se emprende desde ahí el primer viaje, los viajes misioneros, o sea, una aventura desconocida que iban a emprender. ¿Para qué? Para llevar el evangelio
a otras personas, ¿no? Y bueno, y ahí el primer viaje misionero fue emprendido, o sea, lo emprendieron Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para que en Europa, más específicamente, el Evangelio llegara. Y acá llegamos al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Yo les voy a mandar el mapita para que ustedes lo bichen y el recorrido que hizo, ¿tá? La iglesia, bueno, en Antioquía crecía, tenía obreros preciosos, el mensaje se proclamaba, ofrecía una sólida enseñanza bíblica, la importancia de la enseñanza bíblica en la iglesia, ¿verdad? Bueno, Pablo y Bernabé salieron, el Espíritu Santo los apartó para trabajar en el campo misionero, y bueno, la iglesia no había perdido, porque muchos pensarán, ¿qué pasa ahora? Cuando se va un buen obrero de misiones, muchos dicen, ay, se nos va fulanito, ¿y ahora qué hacemos? No, se va un misionero, pero se va un obrero, pero ganamos un misionero. Y Dios va a levantar un obrero local. Así que en eso tenemos que quedarnos tranquilos y, como dije anteriormente, no desesperarnos, ¿tá? Allá salieron de misiones. Este fue un proyecto formal y organizado para el envío de misioneros sostenidos por una iglesia local. Miren qué importante. Una iglesia local, la de Antioquía, fue la que ayudó a estos primeros. Bueno, se despidieron, se fueron a su primer destino, que fue la isla de Chipre. Allá fueron con Juan Marcos, acuérdense, el ayudante, predicando por todas las sinagogas de los judíos, ¿tá? Y bueno, y el comienzo fue entre gentiles y todo lo que fue los judíos de la dispersión, ¿tá? Los judíos helenistas, ¿tá? Y bueno, y allá, un alto funcionario romano estaba abierto al evangelio. Sin embargo, un judío llamado Bar Jesús, bueno, después la ceguera, después dice que hicieron un milagro, la ceguera agarró a este hombre, ¿tá? Porque veían que era un hombre que estaba haciendo de tropiezo. La ceguera con que Dios afectó a este mago le dio la visión a Sergio Paulo para creer en el Señor. En Antioquía de Pisidia, ¿tá? Dejando Chipre llegaron hacia Asia Menor. Otro suceso triste debió haber afectado a los misioneros. Marcos extrañó a la mamá y se dio vuelta, ¿tá? Y bueno, y ellos quedaron ahí trabajando, pero continuaron, siguieron y arribaron a otra ciudad de Antioquía, y luego fueron, que era la Antioquía de Pisidia, que desde ahí fue que ellos, ya antes de llegar a Antioquía de Pisidia, fue cuando hablaron con este funcionario, ¿tá? Primero fueron a la sinagoga, pongan énfasis de que siempre iban primero a la sinagoga, ¿tá? Pablo predicaban de Cristo, hicieron memoria de los sucesos y de todas las profecías que apuntaban a Cristo, provocó reacciones diversas, ¿tá? Algunos quedaron intensados y otros se enojaron, ¿tá? Más bien eran judíos fanáticos los que perseguían y se levantaban contra ellos, ¿tá? Pero los gentiles recibían el evangelio con gozo, ¿tá? Y el ministerio de Pablo hacia los gentiles se iba confirmando cada día más. Luego fueron a Iconio, luego llegaron y en Iconio lo lindo que era que los cristianos convertidos ahí, en ese lugar, eran gentiles prosélitos, o sea, que eran gentiles que se convertían del judaísmo, ¿tá? Daban muy buen fruto, ¿tá? Y bueno, y ellos, gracias a Dios, se empezaron a convertir, tanto judíos como judíos prosélitos en ese lugar, ¿tá? A pesar de que también tuvieron una dura oposición, los misioneros se quedaron bastante tiempo para seguir evangelizando, porque su cabeza, su mente, su corazón estaba enfocado a la proclamación del evangelio y la enseñanza, ¿tá? Las señales y prodigios
en forma de milagros y liberación eran constantes en aquella jovencísima iglesia. La ciudad se dividió entre quienes veían con buenos ojos la labor de los apóstoles y quienes, siguiendo a los judíos, se oponían. Bueno, ya de entrada empezaron con las divisiones y eso sucede hasta hoy. Debe preocupar a cualquier obrero del Señor. Bueno, seguimos, se me había cortado. Bueno, miren, bueno, como dijimos anteriormente, bueno, acá ya estamos viendo que la iglesia se dividió. Y entonces al haberse dividido, tuvo este tema de que, bueno, habían algunos que veían con buenos ojos a los apóstoles, pero habían otros que no, que se oponían, ¿no? Y bueno, debe preocupar a cualquier obrero del Señor. Lo que debe preocupar a cualquier obrero del Señor es el hecho que la iglesia pase desapercibida en el lugar donde le ha tocado ministrar. La iglesia no puede pasar desapercibida, la iglesia tiene que mover cosas ahí, que tiene que impactar el barrio, el lugar donde nos toque predicar, y no nos podemos quedar quietos. Si pasamos desapercibidos, entonces no tiene sentido la iglesia en el lugar donde está colocada, ¿no? La oposición se hizo insostenible. Dice que Pablo y Bernabé, lejos de desanimarse, siguieron haciendo sus viajes misioneros y llegaron hasta Derbe y Listra, ¿tá? Y bueno, allí encontraron a una persona lisiada de los pies, hicieron un gran milagro, y bueno, la persona, Pablo oró y al instante esa persona recibió la sanidad. Y bueno, y ahí, en ese lugar, como eran adoradores de la mitología griega, creyeron que, bueno, que Pablo, que eran Zeus y que eran Mercurio, ¿verdad? Bueno, pensaban que Bernabé le llamaban Júpiter, lo que nos indica su carácter de líder, y Pablo fue llamado Mercurio porque era el que estaba predicando. Bueno, ahí ellos agarraron, les dijeron que no, que estaban equivocados, que ellos no eran dioses, les hablaron del evangelio a toda esa gente de Derbe y de Listra, y bueno, y sucedieron cosas en esos lugares, ¿no? Sucedieron cosas, y bueno, y damos gracias a Dios que ellos se mantenían llenos del Espíritu Santo, ¿tá? Llenos del Espíritu Santo, y eso no les permitía que ellos se desanimaran, ¿verdad? Ahí es muy importante tener en cuenta que hay que orar todos los días, que la oración de ayer no son suficientes para hoy, eso lo vemos en la página 225, ¿tá? En la conversión recibimos el perdón de nuestros pecados pasados, pero no los del futuro. Tenemos que estar siempre a cuenta con Dios día tras día, ¿verdad? Y entonces los apóstoles tenían que estar siempre buscando del Señor, siempre buscando que Dios los guardara, ¿me entienden? Eso es muy importante. Ellos, la clave más grande que tenían estos misioneros era que ellos no tenían valentía para enfrentar el sufrimiento, ¿tá? Perseveraban y seguían adelante, ¿tá? Y ellos cada vez que pasaba algo, ellos estaban alerta por los problemas que vienen siempre después de la victoria, porque siempre sucede que después de la victoria pueden aparecer muchas luchas, ¿verdad? Y bueno, y hay que dejar a Dios que obre en nosotros, mientras que Dios mismo está obrando a través nuestro. ¿Tá? Tenemos que aprender a mantener siempre el enfoque en Dios y no en nosotros mismos. Eso es muy importante a tener en cuenta. Dios usa a sus escogidos, pero quiere que la alabanza siempre sea para Él y no para nosotros, ¿sí? Bueno, luego sucedió que tuvieron que volver a Jerusalén. Fueron a un concilio allá por Hechos 15, 1 al 35. En el año 50 después de Cristo se decidió convocar a un concilio para tratar este asunto. Tuvo lugar en Jerusalén, contó con la presencia de los apóstoles y de todos los líderes, ¿tá? Y de toda la iglesia en general, y una delegación de la iglesia de Antioquía de Siria, con Pablo y Bernabé a la cabeza. ¿tá? Los más radicales y partidarios de judaizar a los creyentes gentiles insistían en su postura. Es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés, no sé qué, ahí por el versículo 5.
Pedro hizo también referencia con lo que había pasado con Cornelio. Pedro fue claramente desfavorable a los judaizantes, supo poner de lado sus perjuicios, ¿verdad? Y someterse a la voluntad de Dios. Bernabé y Pablo también contaron lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Jacobo, el hermano del Señor, también conocido como Santiago, era el que presidía la iglesia en Jerusalén, ¿tá? Bueno, y ahí nosotros vemos que cerró la asamblea con argumentos demoledores a favor de la postura de Pablo. Bueno, acá se cumple algo, ¿no? De que Amós, el profeta, había hablado de la restauración de Israel luego del juicio del pueblo, lo cual también provocaría la inclusión de los gentiles, ¿tá? A plena comunión de Dios, con Dios. Esto es muy importante a tener en cuenta. Están los versículos 16 al 18. Bueno, su consejo fue que no se inquietara más a los gentiles convertidos, sino que se les recomendaran que cumplieran algunos requisitos, ¿tá? Y bueno, que algunos requisitos, por ejemplo, se debe destacar que esta resolución a la que arribaron no era solo una opinión humana, ¿tá? Había parecido bien a todos, ¿tá? Pero también al Espíritu Santo, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿tá? Ellos fueron sensibles a lo que Dios les habló. Seguimos. Acá, por ejemplo, para terminar esta parte, dice que en la carta que le envió a las iglesias informaba lo que se había resuelto en la asamblea, y dice que pocas cosas eran necesarias, como ser que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Perdón mi garganta, estoy bastante afónica. Y se esperaba que los gentiles no ofendieran a los judíos, a sus hermanos judíos, con el asunto de la comida y de los problemas de conciencia. Bueno, ahora llegamos al segundo viaje misionero de Pablo, ¿tá? Eso lo encontramos en Hechos 15, 36 y 16, 10. ¿Tá? Bueno, acá hubo una separación. Pablo y Bernabé se separaron, decidieron volver a los lugares donde habían predicado un tiempo atrás para comprobar el estado de aquellos que se habían convertido al Señor. Pero existieron entre ellos un desacuerdo, ¿tá? No menor, o sea, un desacuerdo bastante fuerte con respecto a Marcos, ¿no? A Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Bueno, Bernabé quería que se le diera una segunda oportunidad, pero Pablo le dijo que no. Entonces fue tanto el desacuerdo que, bueno, que Pablo tomó a Juan Marcos, se lo llevó con él, ¿tá? Y Pablo, como no le parecía bien que quien los había abandonado en Panfilia formara el equipo, y bueno, y se separó, y bueno, y fue tan fuerte la discusión entre ellos, que bueno, Bernabé tomó a Marcos, se fue con él, y Pablo tomó a Silas, otro hermano ahí, que fueron por tierra norte, y Bernabé, junto con Marcos, volvieron a la isla de Chipre, ¿tá? Marcos fue restaurado y terminó siendo un gran siervo de Dios. Por eso la segunda oportunidad hay que darla. Vieron como Pablo también tenía lo suyo, tenía esas pequeñas fallas, ¿tá? Y como Dios en su misericordia le mostró a Pablo que Marcos podía tener una segunda oportunidad, al punto que un día lo mandó llamar, si nosotros nos recordamos eso. Dice que más tarde él fue el hijo de consolación, ¿tá? Allí en Filipenses 2:4, si no me vaya a la memoria, o en Filemón 20, versículo 24. ¿Tá? Y bueno, y también sabemos que Marcos fue el escritor del Evangelio que conocemos por San Marcos, ¿verdad? Así que la oportunidad se le dio y se aprovechó. ¿Tá? Sucedido en Listra, bueno, hay un acontecimiento que fue bastante triste allí en Listra, cuando Pablo fue apedreado y dejado medio muerto. El trabajo en el Señor nunca es vano. Uno de los que se convirtió en esa dura lucha o situación fue Timoteo, el hijo joven de una mujer judía llamada Eunice y padre gentil. Y su nombre significa algo así como honra o adoración a Dios. ¿Tá? Bueno, y ahí prácticamente Timoteo se transformó en su hijo espiritual. Y bueno, y fue pastor también en una
de las ciudades allí donde Pablo estuvo visitando. También tuvo Dios en ese tiempo una visión, ¿no? Ahí fue un llamado a Europa que Dios le dio. Ellos se encontraban visitando Asia Menor, y bueno, y Dios le habló para irse para la parte de Europa, donde había un hombre macedonio, que lo vio en una visión, y pedía ayuda. Bueno, ahí, por ejemplo, ante la claridad de la señal, Dios enseguida procuraron partir a Macedonia, y aparentemente en este lugar se les unió Lucas. Muy importante, se les unió Lucas, que se autoincluye, o sea, él mismo pidió para ir, incluye al usar en el relato la primera persona del plural cuando dice procuramos. Bien. Bueno, empezamos con la iglesia en Filipos. Tras un viaje en barco, arribaron a Macedonia, una región norte de Grecia, a una ciudad llamada Filipos, en esa provincia romana. Ahí se convierte Lidia. Si no nos olvidamos, el comienzo de la predicación en Europa no podía haber sido más humilde, al lado de un río, entre mujeres. Y bueno, esta mujer abrió su corazón al Señor y allí fue bautizada y hospedó al misionero en su casa. Bueno, luego ellos anduvieron recorriendo el lugar, Pablo y Silas, cuando una muchacha tenía un espíritu de adivinación, si recuerdan esa parte. Y bueno, y lamentablemente liberaron a la mujer y resulta que se tiraron al pueblo encima. Sus amos presentaron acusaciones contra Pablo y Silas, argumentaba que estaban enseñando costumbres que iban en contra de la religión del lugar. Y bueno, y ahí ellos estuvieron presos, y hubo otro milagro espectacular, si nosotros recordamos, donde allí el carcelero se tiró al piso, se arrodilló, pidió luz, ¿recuerdan? Y dice que le dijo, no, dice, tranquilo, no te vayas a matar, que acá estamos todos. Y ahí pidió luz, el carcelero se convirtió él y se convirtió toda su familia. Y bueno, y ahí él lavó las heridas, los alimentó, y bueno, y después se bautizó. Y el temor se apoderó de la autoridad al enterarse que los presos eran todos ciudadanos romanos. Y ahí fue cuando tuvieron que arreglar las cosas con Pablo. Estaba prohibido pegarle o castigar a esas personas. Y habían sido puestos en la cárcel sin juicio previo. Y eso era ilegal. Les podía costar el puesto y el pescuecito. Acá tenemos una iglesia con texto gentil, tenemos que seguir con esta parte. Cuando ellos viajan a Tesalónica, Berea, Tesalónica era una próspera ciudad ubicada en el Golfo de Salónica, era una de las principales ciudades de Macedonia, debido a su estratégica ubicación, pues desde ese lugar se podía llegar a Roma y a otros lugares estratégicos, a través de la famosa Vía Ignacia. Era un centro comercial, se acostumbraba a ir primero siempre a la sinagoga, eso era lo que hacían cuando llegaban a las ciudades, comenzaban a predicar a los judíos, tenían un ministerio bien definido hacia los gentiles. Y bueno, pero como todos, él ansiaba la salvación de sus paisanos, ¿verdad? En Romanos 9:3 podemos verlo. Bueno, durante el tiempo ese, el equipo se solventó con sus gastos trabajando en lo que ellos sabían hacer, y bueno, eso los ayudó muchísimo. Bueno, y ahí, bueno, empezaron a juntarse unos hombres ociosos en la ciudad contra los misioneros, y al contrario ahí fue arrestado un tal Jasón, que fue el que los ayudó y el que estuvo con ellos, que era aparentemente el judío que los hospedaba. El mensaje del evangelio no debe pasar inadvertido. Dios nos llamó a causar conmoción y proclamar el evangelio. La palabra en Berea, por ejemplo, estaba como 80 y 90 kilómetros de Tesalónica. En la sinagoga, los misioneros se encontraban con un auditorio no solo abierto a la predicación, sino ansioso de escudriñar las escrituras. O sea, Berea eran distintos al resto de las otras ciudades.
escudriñaban la Biblia para corroborar que lo que decía Pablo era verdad. ¿Tá? No significa que sea desconfianza. ¿Tá? Les confiere el honroso comentario de que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Tá? Eso lo podemos ver en Hechos 17:13. Luego van a Atenas, ¿tá? Que era una ciudad que había contribuido más que ninguna al esplendor cultural de Grecia durante el periodo clásico, ubicada en la península Ática. Ocupaba una posición geográfica privilegiada que le permitió desarrollar una importante actividad marítima, ¿sí? Y bueno, y mercantil. Debe su nombre a la diosa griega Atenea. ¿Se dan cuenta? Bueno, era cuna de la filosofía occidental. Sus habitantes mantenían costumbre de entregarse a todo tipo de conjeturas de carácter intelectual y filosófico. Estaban cautivos en una idolatría que conmovió el corazón de Pablo. Y bueno, y dice que al predicar en la sinagoga de los judíos y en la plaza, que en esa época se le decía Ágora, ¿tá? Y bueno, que ocupaba el centro de los griegos. Bueno, ahí él predicó, habló, le llevó, pero claro, hubo al Dios no conocido, y ahí ellos, algunos quedaron atónitos, quedaron impactados, pero al hablar de la resurrección, muchos de ellos se burlaban y se fueron. Pero el evangelio fue predicado en aquel lugar. Luego fueron a Corinto, ¿tá? Corinto fue la siguiente ciudad en la que Pablo fue con el mensaje de la palabra de Dios. Esta ciudad, capital de la provincia de Acaya, por la época del relato bíblico, esta ciudad tenía alrededor de 800.000 habitantes, de la cual casi la mitad eran esclavos. Era reconocido por la inmoralidad, el vicio y un desmedido afán de lucro. El culto a la diosa Afrodita, era tremenda Afrodita, ocupaba a más de 1.000 prostitutas que ejercían en el templo lo que se llamaba prostitución sagrada. Increíble, increíble, igualito que hoy, ¿se dan cuenta? Pablo se encontró con un matrimonio de judíos que serían muy importantes en la vida de él, que eran Priscila y Aquila. Se cree que ella pertenecía a la nobleza, porque se pone primero el nombre de la mujer y luego el del esposo. Entonces se consideraba que ella podía ser la persona noble, ¿tá? Eran judíos residentes en Roma. Y también se piensa que podían haber sido parientes del senador Cario Mario Prudente, ¿tá? Corneliano, de un senador muy famoso. Entonces probablemente era noble ella. Bueno, habían tenido que abandonar Roma, por supuesto, por el decreto del emperador Claudio, allá por el 49 después de Cristo. Bueno, se juntaron, se conocieron y compartían el mismo oficio, que era el de hacer tiendas de campaña, ¿tá? Y luego del rechazo de los judíos en la sinagoga, se fue a predicar a los gentiles. A pesar de su oposición, Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió al Señor. ¿Tá? La casa de un cristiano llamado Justo fue el lugar de reunión de la juvenil iglesia. Allí en esa casa comenzó la iglesia de Corinto. Miren todo lo que el Espíritu Santo hacía, cómo Dios se fue abriendo camino a través de la oscuridad de las ciudades, y el Espíritu Santo guiando y dándole sabiduría a sus siervos para trabajar. Bueno, por lo expuesto en cuanto a las condiciones morales de la ciudad, su relativo fracaso en Atenas y el rechazo de los judíos, Pablo tenía motivos para tener temor. Él era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros se podía sentir desalentado, pero en el versículo 9 se le aparece una visión para darle aliento. Dice que se le aparece el Señor en visión y le dijo que no calles. No temas ni calles, ¿está? Capaz que él estaba medio tímido ahí, ¿no? Y el Señor le dijo, no, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dio ánimo y bueno, y de ahí él comenzó a seguir, ¿tá? Ellos quedaron un año hasta que se
Acá tenemos una iglesia con texto gentil, ¿tá? Tenemos que seguir con esta parte. Cuando ellos viajan a Tesalónica, Berea, Tesalónica, era una próspera ciudad ubicada en el Golfo de Salónica, era una de las principales ciudades de Macedonia, debido a su estratégica ubicación, pues desde ese lugar se podía llegar a Roma y a otros lugares estratégicos, ¿tá? A través de la famosa Vía Ignacia. Era un centro comercial, se acostumbraba a ir primero siempre a la sinagoga, eso era lo que hacían cuando llegaban a las ciudades, comenzaban a predicar a los judíos, ¿tá? Tenían un ministerio bien definido hacia los gentiles. Y bueno, pero como todos, él ansiaba la salvación de sus paisanos, ¿verdad? En Romanos 9:3 podemos verlo. Bueno, durante el tiempo ese, el equipo se solventó con su gasto trabajando en lo que ellos sabían hacer, y bueno, eso los ayudó muchísimo. Bueno, y ahí, bueno, empezaron a juntarse unos hombres ociosos, ¿tá? En la ciudad contra los misioneros, y al contrario ahí fue arrestado un tal Jasón, que fue el que los ayudó y el que estuvo con ellos, que era aparentemente el judío que los hospedaba. El mensaje del Evangelio no debe pasar inadvertido. Dios nos llamó a causar conmoción y proclamar el Evangelio. La palabra en Berea, por ejemplo, estaba como 80 y 90 kilómetros de Tesalónica. En la sinagoga, los misioneros se encontraban con un auditorio no solo abierto a la predicación, sino ansioso de escudriñar las Escrituras. O sea, Berea eran distintos al resto de las otras ciudades. Escudriñaban la Biblia para corroborar que lo que decía Pablo era verdad. ¿Tá? No significa que sea desconfianza. ¿Tá? Les confiere el honroso comentario de que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Tá? Eso lo podemos ver en Hechos 17:13. Luego van a Atenas, ¿tá? Que era una ciudad que había contribuido más que ninguna al esplendor cultural de Grecia durante el periodo clásico, ubicada en la península Ática. Ocupaba una posición geográfica privilegiada que le permitió desarrollar una importante actividad marítima, ¿sí? Y bueno, y mercantil. Debe su nombre a la diosa griega Atenea. ¿Se dan cuenta? Bueno, era cuna de la filosofía occidental. Sus habitantes mantenían costumbre de entregarse a todo tipo de conjeturas de carácter intelectual y filosófico. Estaban cautivos en una idolatría que conmovió el corazón de Pablo. Y bueno, y dice que al predicar en la sinagoga de los judíos y en la plaza, que en esa época se le decía Ágora, ¿tá? Y bueno, que ocupaba el centro de los griegos. Bueno, ahí él predicó, habló, le llevó, pero claro, hubo al Dios no conocido, y ahí ellos, algunos quedaron atónitos, quedaron impactados, pero al hablar de la resurrección, muchos de ellos se burlaban y se fueron. Pero el Evangelio fue predicado en aquel lugar. Luego fueron al Evangelio a Corinto, ¿tá? Corinto fue la siguiente ciudad en la que Pablo fue con el mensaje de la palabra de Dios. Esta ciudad, capital de la provincia de Acaya, por la época del relato bíblico, esta ciudad tenía alrededor de 800.000 habitantes, de la cual casi la mitad eran esclavos. Era reconocido por la inmoralidad, el vicio y un desmedido afán de lucro. El culto a la diosa Afrodita, era tremenda Afrodita, ocupaba a más de 1.000 prostitutas que ejercían en el templo lo que se llamaba prostitución sagrada. Increíble, increíble, igualito que hoy, ¿se dan cuenta? Pablo se encontró con un matrimonio de judíos que serían muy importantes en la vida de él, que eran Priscila y Aquila. Se cree que ella pertenecía a la nobleza, porque se pone primero el nombre de la mujer y luego el del esposo. Entonces se consideraba que ella podía ser la persona noble, ¿tá? Eran judíos residentes en Roma. Y también se piensa que podían haber sido parientes del senador Cario Mario Prudente, ¿tá? Corneliano, de un senador muy famoso. Entonces probablemente era noble ella.
Bueno, habían tenido que abandonar Roma, por supuesto, por el decreto del emperador Claudio, allá por el 49 después de Cristo. Bueno, se juntaron, se conocieron y compartían el mismo oficio, que era el de hacer tiendas de campaña, ¿tá? Y luego del rechazo de los judíos en la sinagoga, se fue a predicar a los gentiles. A pesar de esa oposición, Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió al Señor, ¿tá? La casa de un cristiano llamado Justo fue el lugar de reunión de la juvenil iglesia. Allí, en esa casa, comenzó la iglesia de Corinto. Miren todo lo que el Espíritu Santo hacía, cómo Dios se fue abriendo camino a través de la oscuridad de las ciudades, y el Espíritu Santo guiando y dándole sabiduría a sus siervos para trabajar. Bueno, por lo expuesto en cuanto a las condiciones morales de la ciudad, su relativo fracaso en Atenas y el rechazo de los judíos, Pablo tenía motivos para tener temor. Él era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros se podía sentir desalentado, pero en el versículo 9 se le aparece una visión para darle aliento. Dice que se le aparece el Señor en visión y le dijo que no calles. No temas ni calles, ¿está? Capaz que él estaba medio tímido ahí, ¿no? Y el Señor le dijo, no, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dio ánimo y bueno, y de ahí él comenzó a seguir, ¿tá? Ellos quedaron un año hasta que se subió. Bueno, ahora hablamos del último, la última parte. Ya vamos terminando. El tercer viaje se los voy a dar ahora y después vamos a terminar esta parte. Quería darle los 3 viajes de Pablo porque así ya adelantamos bastante, ¿tá? Bueno, un judío elocuente llamado Apolos había llegado a Éfeso. Recordemos que Aquila y Priscila habían quedado como obreros en esa ciudad. Bueno, él era poderoso en la palabra, pero no tenía idea del Espíritu Santo. Entonces ellos lo apartaron y le hablaron y él fue bautizado, ¿tá? Bautizado en el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿tá? Y le hablaron sobre el camino de Dios y lo animaron a que fuera a predicar a Corinto. Cuando Pablo llegó a Éfeso se encontró con ciertos discípulos, acá también, que solamente tenían la instrucción de Juan el Bautista. Al recibir la enseñanza de Pablo se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿tá? Y el apóstol les impuso las manos para que recibieran el bautismo y dice que fue tremendo, tembló todo, hablaron en lenguas, ¿tá? Lo mismo que sucedió en Pentecostés, allá en Jerusalén, sucedió en ese lugar, en Éfeso, ¿verdad? En la casa de Cornelio también sucedió, ¿verdad? Había pasado en Pentecostés, en la casa de Cornelio, y estaba sucediendo en este momento. El obrero cristiano siempre debe procurar, al igual que Pablo, que los nuevos convertidos reciban la promesa del Espíritu Santo. Tienen que animar a los hermanos a que reciban el poder del Espíritu Santo, y más cuando son bautizados en agua. Si no lo son, es lo mismo, igual pues Dios puede sorprenderlos, pero generalmente después que uno se bautiza en las aguas, se pide que el Espíritu Santo caiga en poder sobre sus vidas, ¿verdad? Bueno, en esa ciudad había 250.000 habitantes, había una actividad demoníaca muy, muy grande. En Éfeso, no se olviden, está el templo de la fertilidad Diana, estaba ahí, ¿está? Y bueno, el apóstol desarrolló en ese lugar cantidad de su ministerio con milagros, con liberación. Aún los paños que él usaba, dice que se los llevaban a las personas enfermas y ellas eran sanadas, y también los endemoniados eran libres, ¿verdad? Tan impactante fue el ministerio que algunos trataron de invocar el nombre de Jesús para ver si los demonios salían, y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Eran exorcistas, y bueno, y ahí el diablo les confrontó y le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Y ahí dice que el diablo el demoniado los lastimó y salieron corriendo desnudos, ¿no? Las conversiones en esa época eran muy genuinas, la gente quemaba los libros de magia,
de brujería y la palabra de Dios crecía. ¿Tá? Peligraba la religión principal del lugar, que era la adoración a Diana, la diosa esa diabólica, ¿no? El obrero del Señor siempre debe estar acostumbrado a que el enemigo monte esos espectáculos para atemorizarlo. Desde esta ciudad Pablo escribió su primera carta a los Corintios. Bueno, todos sabemos el escándalo que se armó en Efeso, ¿verdad? Encabezados por Demetrio, ¿tá? Se lanzaron el gentío del teatro, más impulsado por el entusiasmo que por la convicción. Los que no sabían es por qué se habían reunido. Y finalmente el alboroto cesó y cada uno se volvió a la casa. ¿Tá? Es que quisieron pegarle y no pudieron. Bueno, gloria a Dios. Bueno, luego a los 3 meses él escribió a los romanos desde también la ciudad de Corinto. ¿Tá? Llegó a Troas, la ciudad donde había tenido la visión del varón macedonio. Se quedó 7 días. Durante la primera semana, es decir, el domingo, la iglesia se reunió para partir el pan, o sea, para tomar la Santa Cena, que ya era una práctica en tiempos de reunirse los domingos, ¿sí? Que era el día del Señor, se le llamaba. Pablo alargó el discurso hasta la madrugada y bueno, ahí vemos a Eutico que se les cae por la ventana. Lo levantaron muerto, él oró y bueno, y dice que oró, se le echó encima y el chico resucitó. Bueno, y después el discurso de despedida de Mileto a los ancianos de Éfeso resulta en una joya pastoral para el obrero cristiano. Se observa apreciaciones de carácter ético, cultural, espiritual, y ministerial. Tiene más relevancia para quienes sirven al Señor porque se trata de una predicación exclusivamente para los líderes cristianos. Observa aspectos del ministerio que el obrero del Señor en nuestros días debe poner en práctica. Pablo habla de un comportamiento ejemplar e irreprochable, ¿tá? Una enseñanza completa, un servicio desinteresado y una actitud de vigilancia. El comportamiento de un verdadero siervo de Dios debe ser irreprochable y transparente. La enseñanza no debe enfatizar un solo aspecto de la doctrina. Se debe predicar todo consejo de Dios. Eso está en el versículo 27. Agregar del capítulo 20. ¿Tá? Agregar o quitar cosas de la Biblia es un pecado grave. ¿Tá? Según Apocalipsis 22, 18 al 19. Hoy en día se enfatiza demasiado solo en algunas doctrinas, ¿tá? En detrimento de otras. ¿Es pecado predicar sobre la prosperidad económica? No, pero no es una enseñanza primordial. ¿Tá? Es una enseñanza, ¿tá?, que el pueblo de Dios la ha sabido y experimentado desde siempre. Sin embargo, convertirla en el único asunto de predicación sí se puede convertir en pecado, porque hay demandas de tipo éticas y morales que se pasan por alto y hay que tener cuidado. El servicio que se hace para Dios y los demás debe ser desinteresado. ¿Tá? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie puede ser codiciado. Eso está en el versículo 33. El interés de las cosas materiales puede llevar al obrero a la muerte espiritual. Se habrá que tener cuidado, ¿sí? Bueno, por acá nosotros vamos a dejar un poquito, ¿tá? Y después para la clase que viene vamos a hablar del final del último viaje de Pablo, de la última misión, de su último viaje misionero, y luego vamos a hacer una prueba final. No se preocupen, no es difícil. Desde acá ustedes pueden sacar apuntes, ¿tá? Porque capaz que alguna cosita puede ir en el examen. Pero es importante tener en cuenta que, bueno, no es tan difícil tampoco. Quédense tranquilos, yo los voy a ayudar. Y bueno, y me gustaría que todos el próximo miércoles, no hoy, pero el otro, que es el último día de clase, podamos estar todos, ya sea a nivel internet, digamos, ¿no?, virtual, y aquellos que vienen de forma presencial, ¿sí? Bueno, voy a orar y vamos a terminar, ¿les parece? Señor Dios Todopoderoso, bendiga la vida de mis hermanos. Padre, que última clase, tu Espíritu Santo nos guíe y que tú te glorifiques en cada cosa.
bendiga la vida de mis hermanos y Padre, que puedan realmente ser bendecidos con todo este trabajo. Bendígalos, Señor, y que podamos ser de bendición para ellos también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este video va a estar en YouTube y bueno, yo lo voy a publicar, lo voy a editar y publicar. Y bueno, y que ustedes puedan también verlo en la semana, y cualquier duda que ustedes tengan me la pueden preguntar en el grupo o tal vez en clase, ¿tá? Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles.